Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola familia, bienvenidos a un nuevo estudio de Semillas en Casa. En esta ocasión tenemos frente a nosotros la lección número 18. Vamos a considerar el pasaje que va desde el verso 21 del capítulo 14 del primer libro de Reyes hasta el verso 8 del capítulo 15. La lección del día de hoy tiene por título Consecuencias justificadas. El verso clave es el verso 3 del capítulo 15. Lo leeremos en su momento. Nuestros personajes principales son Roboam y Abiam. Te invito a observar que tanto Roboam como Abiam mostraron arrepentimiento y conocimiento de Dios. Sin embargo, su vida reflejó que no existía una relación íntima con el Señor. El objetivo principal de nuestra lección de hoy es entender que Dios es celoso de una vida fiel a Él. Cuando estamos en proceso de estudiar algo, una de las primeras etapas que tenemos que sortear es entenderlo a nivel teórico. No sé si recuerdas cuando tenías tus clases de matemática en el colegio o en la universidad y te ponían frente a ti una ecuación y tú decías, ok, ¿esto por dónde le entro? Y la pregunta fundamental era, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Para qué me sirve todo eso? Bueno, cuando queremos estudiar algo y entenderlo y asimilar el conocimiento, se mezclan estas dos cosas. Por una parte, el conocimiento teórico o el acercamiento teórico que tenemos a algo, pero por otro lado, la experiencia que eso nos hace vivir a nosotros. Y si eso lo relacionamos con algo que tenga una relación íntima con alguna emoción en particular, eso cala en el corazón y el conocimiento no solo se aprende de manera teórica, sino que más bien de manera experiencial. No podemos conocer algo a profundidad cuando solo tenemos acceso a este de manera teórica, únicamente a través de la razón, sino que más bien cuando, como te decía, cuando esto lo asociamos a alguna experiencia cotidiana, o más bien define alguna experiencia cotidiana, es cuando el entendimiento se hace completo. Del mismo modo, no podemos conocer a Dios únicamente a través de la razón, aunque a través de la razón podemos llegar a saber que existe un Dios, que existe un ser superior, no podemos llegar a conocerlo a profundidad a través de la razón, porque un conocimiento cada vez más profundo de Dios se da de la experiencia que tú y yo vivimos con Él. Cuando nos relacionamos íntimamente con Dios, Él revela nuestras fallas, revela nuestras faltas, las cosas de nuestra vida que necesitamos cambiar, todos los elementos que no son de su agrado. Y aunque mostremos señales de arrepentimiento, cuando esto no está acompañado de un cambio en nuestra vida, este arrepentimiento inicial no queda más allá que en un simple remordimiento. Por otro lado, que sepamos algunas cosas en cuanto a Dios de manera teórica no significa que necesariamente tengamos una relación con Él, una relación íntima con Él. Cuando este conocimiento teórico no está siendo acompañado con el desarrollo del fruto del Espíritu, esa es más bien señal de que hay algo que está fallando en nuestra relación con el Señor. Debemos buscar tener una relación con Dios y no solo un conocimiento teórico, ni mucho menos buscarlo únicamente cuando lo necesitamos. En la lección de hoy vamos a observar cómo Roboam y su hijo Abiam son un modelo para entender que en algunas ocasiones mostrar arrepentimiento y conocimiento
de Dios no indican necesariamente que tenemos una relación íntima, una relación profunda con Él. Por otro lado, son un ejemplo en cuanto al celo de Dios por la fidelidad que Él demanda de nosotros hacia Él y al mismo tiempo las consecuencias que nosotros vamos a vivir en caso de que decidamos darle la espalda al Señor y caminar nuestra vida en independencia de Él. Es decir, en infidelidad hacia Él. En la lección de hoy vamos a considerar la vida de estos dos reyes, de Roboam y su hijo Abiam. Y esta lección la vamos a separar en 5 momentos, 5 etapas diferentes en las cuales vamos a analizar algunos aspectos importantes de la vida de estos dos reyes. No pierdas el objetivo, no dejes de considerar el objetivo de la lección del día de hoy, que es entender que Dios es celoso y que demanda una vida fiel hacia Él. Vamos con nuestra primera porción. Y en esta primera lectura vamos a considerar cómo Roboam provocó el celo de Dios. Acompáñame a leer el capítulo 4 desde el verso 21 hasta el verso 24. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Como recordarás de lecciones anteriores, Roboam es hijo del rey Salomón. Él continuó con el reino una vez que Salomón murió. Y Roboam fue quien vivió la fractura del reino. Esta fractura llevada a cabo por el levantamiento de Jeroboam. Bueno, ¿qué es lo que caracterizó el reinado de Roboam? Como ya lo pudiste notar en la lectura que hicimos, hay bastantes elementos que son muy interesantes. Y uno de los primeros que se nos detalla tiene que ver con la madre de Roboam, una mujer amonita llamada Naama. Es interesante que comenzando el relato de este rey, en esta etapa del libro, se menciona quién fue su madre, aunque para nosotros no debe resultar algo tan extraño, ya que si recuerdas, una de las razones de la caída del gran rey Salomón fue haber contraído matrimonio con muchas mujeres extranjeras, entre las cuales se encontraban muchas mujeres que pervirtieron su corazón debido a la adoración que ellas daban a sus propios dioses. Entre ellas se encontraba esta mujer, Naama. Por lo tanto, que Roboam haya hecho lo malo a los ojos de Dios, puedes observarlo también en parte como una consecuencia de estas relaciones que Salomón construyó con mujeres que no correspondían, con mujeres con las cuales no debió haber contraído una relación de matrimonio. Algo interesante que se nos detalla es quién fue la madre de Roboam. ¿Por qué se nos menciona en este punto? ¿Y qué significa eso para nosotros? Más adelante, cuando lleguemos al reinado de Abiam, te vas a encontrar con que su madre siguió una línea muy parecida a Naama. Ya lo vamos a ver en un momento más. En una aplicación práctica a nuestra vida, Naama o la esposa de Roboam, ¿qué es lo que representan para nosotros? Representan estos elementos distractores
que influyen en nosotros, que de una u otra forma, cuando permitimos que estén ahí, logran desviar nuestro corazón. Lo hicieron con Salomón. En este caso, que se mencione a esta mujer es un indicativo de también su influencia sobre Roboam. Por lo tanto, creo que esta es una invitación para nosotros también estar atentos a cuáles son los elementos a nuestro alrededor que están influenciando nuestra vida para que nuestro caminar en realidad vaya tomando una dirección que se va alejando cada vez más de Dios. Otro detalle que se nos presenta en esta primera porción que acabamos de leer es que durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y algo peor todavía que se desprende de esto es que provocaron su enojo. Provocaron el enojo de Dios debido a los pecados que estaban cometiendo, debido a que estos pecados eran aún peores que los pecados de sus antepasados. Y se nos describe cuáles son estos pecados. No consideres esto como esto es lo único que hicieron malo ante los ojos de Dios. Estos elementos que se nos detallan acá corresponden a los elementos que despertaron el celo y el enojo de parte de Dios. Pero cuando el verso 22 menciona que los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor, no tiene que ver únicamente con actitudes, sino que más bien tiene que ver con una conducta que nace desde el corazón. El corazón era lo que se estaba desviando del camino recto que Dios había trazado y como consecuencia se presentan una serie de acciones como las que se describen acá. Una de las primeras es la adoración a la diosa Acera, la construcción de los santuarios paganos y las columnas sagradas y los postes dedicados a esta diosa Acera. Acera es la diosa de la fertilidad y del amor sexual y es una diosa principal entre los cananeos. Es interesante que esta diosa, la diosa Acera, no es una deidad nueva para nosotros, ni mucho menos para el pueblo de Israel. Es una diosa que ha venido acompañando junto con otras deidades paganas la historia del pueblo de Israel desde hace muchísimo tiempo. De hecho, si vamos mucho más atrás en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar órdenes explícitas de Dios respecto a deidades y en particular a esta deidad. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Acera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Como te das cuenta, la orden explícita de Dios respecto a esta deidad en particular fue: no le rindas culto, no le rindas adoración, no construyas lugares para rendirle adoración a esta diosa Acera. ¿Por qué? Porque Dios odia todo esto. ¿Qué es lo que hizo el pueblo en este punto? Hacer exactamente lo contrario a lo que Dios había enviado. Levantaron altares, levantaron monumentos para honrar a la diosa Acera, para adorarla, y no solamente en una adoración individual, sino que además pusieron sacerdotes para desarrollar este tipo de adoración. Y lo interesante es que los sacerdotes no son cualquier tipo de persona. Los sacerdotes de la diosa Acera, debido a que es la diosa de la fertilidad y del amor sexual, son prostitutas. Por lo tanto, estos eran los tipos de sacerdotes que desarrollaban el culto cotidiano a la diosa Acera. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento respecto a este tipo de prácticas? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 23, versos 17 y 18. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios.
Segundo elemento que se nos detalla en esta porción que el pueblo hizo en contra de lo establecido por el Señor. Y si te das cuenta, no son cosas triviales, no tiene que ver con concesiones o con libertades que no son dañinas, son elementos que directamente atentan en contra del mandato de Dios. Y no siendo esto algo que ya haya alcanzado la máxima expresión de ir en contra de Dios, se nos detalla también en el pasaje que acabamos de leer de Reyes, que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, imitó también las conductas paganas de los pueblos que estaban a su alrededor. O sea, no solamente adoró a dioses paganos, no solamente puso sacerdotes paganos a dirigir la adoración, sino que además imitó las conductas de los pueblos paganos. ¿Qué es lo que Dios dijo respecto a eso en el Antiguo Testamento? Específicamente en Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 al 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Como puedes observar, hacer lo malo delante de los ojos de Dios, en este caso, aplica desde varios frentes, desde varias perspectivas. En primer lugar, adoraron a una diosa que era una diosa pagana. Pusieron sacerdotes paganos para dirigir la adoración, prostitutas y prostitutos, tanto hombres como mujeres. Además de eso, comenzaron a imitar las prácticas detestables de los pueblos paganos. En nuestro pasaje de Primera de Reyes no se describe cuáles son esas prácticas detestables, pero considerando el pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio, podemos tener una idea de cuáles eran estas prácticas que el pueblo estaba desarrollando y que encendieron el enojo del Señor. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no comparte su gloria y que al mismo tiempo exige que sus hijos vivan una vida fiel hacia Él. Te voy a dejar algunas citas para que en lo personal y en tu semilla en casa puedas considerarlas. Éxodo capítulo 20, verso 5, Éxodo 34, versículo 14, Deuteronomio 4, versos 23 y 24, Deuteronomio capítulo 5, verso 9, Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Como observamos en esta primera porción que acabamos de leer de nuestro pasaje de Reyes, Roboam y todo su reino, todo Judá, tomaron una vida en independencia de Dios. No solo eso, le dieron la espalda completamente yéndose a adorar a otros dioses. Si recuerdas en lecciones anteriores, esto también ya había pasado con Jeroboam. Jeroboam incentivó la adoración pagana. Entonces, si comenzamos a pensar en la evolución que ha tenido el reino de Israel desde David, pensemos en Saúl, ¿no? Pero considera que la promesa de la descendencia sería a través del rey David. Por eso en este momento menciono desde David en adelante. David tuvo luchas intensas con los pueblos a su alrededor, logró un tiempo de paz en su corazón, tuvo la iniciativa de buscar al Señor, tuvo la humildad de reconocer su pecado y humillarse a los pies del Señor, pedir perdón y eventualmente hacer cambios en sus actitudes. El reinado de Salomón se consideró como un reinado de paz. La bendición de Dios sobreabundaba en todos los sentidos, mientras Salomón hizo lo bueno.
delante del Señor. Pero con la decadencia de Salomón se abrió la puerta a una serie de elementos externos que influyeron en las siguientes generaciones para que el pueblo de Dios se desviara cada vez más y más. En este punto estamos observando cuál fue esta desviación del pueblo de Dios de manos del rey Roboam y cómo esto encendió el celo y el enojo del Señor. Si hacemos el trabajo de aplicar esto a nuestra vida, entonces creo que una de las preguntas fundamentales que pudiéramos hacernos es: ¿qué cosas estoy haciendo que me alejan de Dios? ¿Cuáles son los elementos a los cuales estoy poniendo en el lugar de Dios y a los cuales estoy rindiendo adoración? Tú dices, bueno, tal vez no me inclino físicamente frente a nadie, ¿sabes? Tal vez no proclamo a viva voz a un Dios pagano. Pero considera lo siguiente, considera el tiempo que dedicas durante tu día a hacer distintas cosas, distintas actividades, desde tu trabajo, tu tiempo recreativo, tu tiempo con tu familia, todas las cosas que diariamente haces. Y si consideras cuánto es el tiempo que inviertes a cada una de ellas, paralelo a cuánto es el tiempo que invierto en mi tiempo devocional, en mi tiempo de estudio bíblico, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de compartir el Evangelio, en mi tiempo de visitar a los necesitados, en mi tiempo de servir a mi comunidad. Si balanceas estas dos cosas, la balanza hacia dónde se inclina. Por lo tanto, no llevemos esto de la adoración a algo que sea distinto de Dios, a un extremo, como se nos presenta aquí en el pasaje de Primera de Reyes, sino que considerémoslo a la luz de nuestro día a día, a qué dedicamos nuestro tiempo, hacia dónde se están yendo nuestros ojos, hacia dónde se está yendo nuestro corazón, y si esos elementos que cautivan nuestra atención son elementos que nos acercan a Dios o son elementos que derechamente se van en contra de Dios. Algo que pudiéramos preguntarnos es, ¿los israelitas sabían lo que Dios había ordenado en Deuteronomio? Probablemente sí, probablemente algunos no. ¿Eso los exime del enojo de Dios y del celo de Dios? Para nada. Si lo aplicas a tu propia vida, lo aplico a mi propia experiencia, si yo no sé cuál es la orden de Dios respecto de algo en particular que va en contra de Él y lo hago, entonces, ¿eso me exime del enojo de Dios? ¿Eso me exime del celo que Él tenga por la infidelidad que yo estoy teniendo con Él? La respuesta es no. Por lo tanto, en este punto, creo que la invitación para nosotros es eso, considerar nuestra vida y considerar nuestras prácticas diarias, nuestras prácticas cotidianas, porque hacer ese ejercicio en muchos sentidos revela una actitud del corazón. Finalmente, el corazón es el que determina hacia dónde voy, qué es lo que sigo, cómo observo, cómo veo todas las cosas que suceden a mi alrededor. El pasaje de Primera de Reyes continúa ahora con el castigo de Dios para Roboam. Eso lo leemos en los versos 25 y 26. En el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En esta porción que acabamos de leer, se detalla cómo el rey de Egipto subió a Jerusalén y la atacó, y no solamente eso, sino que la saqueó. El pasaje paralelo a esto lo encontramos en Segunda de Crónicas. Vamos a considerar este pasaje para también tomar algunas observaciones a partir de él y por supuesto llegar también a algunas aplicaciones. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5.º año del reinado de Roboam. Llegó con 1.200 carros, 60.000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrados por libios,
suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor: ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente, y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. En el pasaje de Reyes y en el pasaje de Segunda de Crónicas se nos detalla este evento que ocurrió 5 años después de que Roboam había ascendido al trono. Egipto se levantó y atacó a Jerusalén. En nuestros pasajes podemos encontrar la razón de por qué ocurrió. Fue un castigo de Dios por haberse alejado, por Israel, por Judá, perdóname, haberse alejado de los caminos del Señor. Fue una reprensión, fue un castigo de parte del Señor. Considera lo siguiente: 5 años después de llegar al trono, 5 años fueron los que bastaron para que el enojo del Señor se encendiera contra Roboam y contra Judá. Considera todo el tiempo que reinó Salomón, todo el tiempo que reinó David, y cómo el reino fue prosperando cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta acumular riquezas como nunca antes se había visto. Y luego en 5 años su hijo logró que viniera un pueblo extranjero y saqueara toda la ciudad y se llevara toda la riqueza. El ataque de Egipto se dio entonces por abandonar la ley de Dios. Egipto trajo aliados contra Judá. Luego aparece en escena un profeta que confronta a Roboam. La respuesta de Roboam es arrepentimiento y se detalla que hay un cambio de actitud. Entonces la respuesta de Dios es: he visto tu cambio de actitud, pero no voy a quitar las consecuencias de lo que has hecho. Y la consecuencia es ser atacado por los egipcios, sufrir las consecuencias de tus actos, pero aún así no te desarraigaré del trono, no te eliminaré, continuaré con la promesa que le hice a David, por amor a él, por amor a David. Por lo tanto, esa es la respuesta de Dios ahora hacia Roboam. Qué interesante es lo que se describe en este pasaje, porque una lectura inicial nos indica que Roboam tuvo arrepentimiento, mostró arrepentimiento y mostró un cambio de actitud. Sin embargo, Dios continuó adelante con las consecuencias que el mismo Roboam se había buscado, producto de las acciones que él había llevado y a los cuales había incentivado al pueblo de Judá. Otra cosa interesante que se nos detalla es la cantidad de escudos que se robaron del palacio. 200 escudos grandes y 300 escudos pequeños. Si regresas unos capítulos más atrás, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versos 16 y 17, es donde se nos detalla esto. Y considera cómo esto, desde cierto punto de vista, puede representar el énfasis que se estaba poniendo sobre lo material por sobre lo espiritual, y que este énfasis en lo material se está acarreando desde el reinado de Salomón. Y ahora el
este rey Roboam está pagando las consecuencias de esta tendencia de poner lo material por sobre lo espiritual. Recuerda, se desvió su corazón, comenzaron a adorar a dioses extranjeros, hicieron todo lo que Dios les dijo y les ordenó que no hicieran. Por lo tanto, la consecuencia, además de ser atacados por un reino extranjero, fue que todo este énfasis, fue que todo lo cual ellos, sobre lo cual ellos habían puesto mucho cuidado y mucho énfasis, en este caso lo material, fuera despojado de ellos. Esto representado a través de estos escudos de bronce, perdón, de estos escudos de oro. ¿En dónde está nuestro corazón? Creo que es la misma pregunta que tenemos que hacernos. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Está en lo material por sobre lo espiritual? ¿Cómo podemos llegar a responder a esa pregunta? Creo que hay bastantes elementos prácticos que nos pueden indicar una respuesta o que nos pueden dar luces acerca de una respuesta. ¿Qué tan fácil es para ti y para mí desprendernos de cosas materiales, por ejemplo? ¿Qué tanto sufrimos cuando tenemos que compartir algo de lo que tenemos con alguien que no lo tiene? ¿Qué tanto permitimos que sea Dios quien nos oriente y quien decida más bien sobre nuestras propias pertenencias, sobre lo que creemos que es nuestro, como por ejemplo nuestro dinero? Si tienes propiedades, ¿cómo permites que Dios tome decisiones sobre eso? Si es que en realidad las estás permitiendo. En cualquier caso, llega un punto en que Dios pide cuentas. Dios pide cuentas. Y este es el momento en que se las pidió a Roboam. El castigo de Dios cayó sobre él a través de Egipto. Sin embargo, el cambio de actitud de Roboam presentó también que Dios cuidara la descendencia de David a través de Roboam y que el reino extranjero, Egipto en este caso, no desarraigara completamente a Judá. Creo que en este punto vale la pena preguntarnos a nosotros mismos cuáles son estas conductas que nos están alejando de Dios, en dónde está nuestro corazón, cuáles son las consecuencias que estamos viviendo debido a las decisiones que hemos venido tomando, cuáles son las consecuencias que vivimos en algún punto de nuestra vida o que tal vez ahora, en este momento, estamos viviendo producto de las decisiones que hemos tomado, decisiones que en muchas ocasiones nos han alejado de los caminos que Dios ha provisto para ti y para mí. Vamos a continuar con nuestro pasaje de Primera de Reyes y en este momento vamos a considerar la decadencia de Judá expresado en ciertos elementos que se detallan desde el verso 27 o en el verso 27 y 28 de nuestro pasaje de Primera de Reyes. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Sin duda alguna, el reemplazo de los escudos de oro por escudos de bronce representa la decadencia de Judá, particularmente la decadencia del rey Roboam. Considera que durante el reinado de Salomón el oro abundaba y la plata ni siquiera tenía valor. Ahora, con Roboam, con lo que tienen que conformarse es con el bronce. No hay algo más a lo que puedan echar mano porque fueron saqueados, fueron robados. Dios despojó a Roboam de todo el oro a través de Egipto. Por lo tanto, este elemento que se nos detalla acá de querer reponer los escudos, pero ahora de bronce, habla acerca de esta intención de intentar que las cosas sean igual que como eran antes, pero con materiales menos costosos, con materiales que no son de buena calidad, ¿sabes? Y en ese caso, todo lo que se está construyendo similar a lo que era antes en una etapa de gloria, en realidad es algo sin valor en comparación con lo que era antes. Y esto se da por un esfuerzo particular. En este caso fue Roboam el que solicitó volver a construir estos escudos.
¿Qué aplicación podemos obtener nosotros a partir de esto? Alejarnos de Dios no tiene otra consecuencia que la degradación de nuestra vida. La degradación en un sentido físico, en un sentido espiritual. Porque considera lo siguiente, cuando nuestra vida no está en armonía con lo que Dios pide de nosotros, nuestra alma lo va resintiendo, pero eso también se expresa incluso en nuestro cuerpo físico. El corazón de Roboam y el corazón de Judá se desvió de los caminos del Señor. Dios los atacó a través de... Dios usó a Egipto para atacar a Israel, despojarlo de sus bienes, y ellos, en un intento de querer mantener las cosas como eran antes, volvieron a construir los escudos, pero ahora de un material no tan puro como el oro, de menor calidad. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros para intentar mantener la apariencia de una vida que está en concordancia a Dios cuando probablemente en profundidad no sea así? Y con esto no estoy queriendo decir que efectivamente tu vida y la mía no siguen los designios de Dios. Simplemente estoy abriendo una invitación para que tanto tú como yo evaluemos nuestra vida y consideremos esto a la luz de la palabra de Dios y pidamos ayuda al Espíritu Santo para que sea Él quien revele si nuestra vida está siguiendo los designios planteados por el Señor, sus ordenanzas, en cuanto a nuestra forma de vivir, en cuanto a nuestra forma de relacionarnos, o si por alguna razón tú y yo estamos tomando un camino independiente y estamos tomando nuestras propias decisiones, estamos haciendo nosotros de nuestra vida más bien lo que queremos, o tal vez en ciertas áreas de nuestra vida hemos entregado el control a Dios, pero en otras áreas no. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a entender todas esas cosas. Por lo tanto, creo que en este punto esa es la invitación para nosotros a ser honestos en cuanto a la evaluación que Dios tiene de nosotros. Ni siquiera es una autoevaluación, sino que más bien es la evaluación que Dios tiene de nosotros. Por lo tanto, lo que tú y yo deberíamos hacer, más allá de autoanalizarnos, es pedirle a Dios que sea Él quien revele su propio análisis a nosotros. Y por supuesto, tener la humildad para reconocer que Él tiene razón y que lo necesitamos. Estos escudos de bronce eran guardados cada vez que no se necesitaban y se utilizaban únicamente para cuestiones de estado. Esto habla de la decadencia, insisto, de la decadencia del reino en este punto. Queremos que las cosas no cambien mucho, queremos que las cosas sean relativamente iguales, entonces, aunque sea un material diferente, no pasa nada. Vamos a tener la apariencia de lo que era antes, nada más que guárdenlo, por favor, cuando ya lo desocupemos, por si viene alguien a robar, que no se lo lleven, porque quién sabe ahora de qué material vamos a tener que construir los escudos, ¿no? Entonces, pidámosle a Dios que Él nos ayude a aplicar todo esto a nuestra vida para encontrar un sentido profundo y particular en cada una de nuestras experiencias con el Señor. Nuestro pasaje de Primera de Reyes continúa ahora con la muerte y con el resumen del reinado de Roboam. Vamos a considerar los versos 29 al 31 del capítulo 4. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naama. Luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. ¿Cuáles son los elementos que se nos detallan acá? Guerra constante con Jeroboam. Esto no tuvo tregua. Cuando nos alejamos de Dios, no hay tregua para nosotros. Alejarnos de Dios tiene consecuencias y esas consecuencias nos siguen sin darnos ningún tipo de tregua. Por lo tanto, esto es uno de los elementos importantes en los cuales deberíamos poner atención respecto a la constante que se dio en el reinado de Roboam. Por otro lado, se nombra otra vez a Naama. Nuestro pasaje comienza mencionando a esta mujer y en este punto, con la muerte de Roboam, se vuelve a mencionar a esta mujer.
qué interesante que se nos presente al principio y al final como un elemento importante que da inicio y que da cierre a este periodo. Naama, esta mujer extranjera que representa a todos estos elementos que influyen sobre nosotros y que desvían nuestro corazón, que más bien nosotros permitimos que desvíen nuestro corazón porque no tenemos el carácter para quitarlos del lugar en el que están, ni tampoco tenemos muchas veces la humildad y no tenemos la humildad y tampoco tenemos la honestidad de decirle a Dios, Señor, no puedo con esto. Sé que esto no está bien, pero no puedo. Ayúdame a quitar esto de aquí. Dame fuerza, dame carácter, dame intención para poder hacer todo lo que está en mis manos con la ayuda de tu Espíritu Santo para eliminar todos estos factores que me inducen a separarme de ti. En ese proceso caeremos más de una vez. Pero el corazón que regresa a Dios humillado y pidiendo perdón, a ese corazón Dios lo escucha. A ese corazón Dios se acerca. En cambio, al corazón altivo, Dios lo mira de lejos. Nuestra siguiente porción y final para este estudio de Semillas en Casa va desde el capítulo 15, verso 1, hasta el verso 8. En este punto se detalla el reinado del rey Abiam, el hijo de Roboam. Vamos a leer este pasaje. Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías el litita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. En esta porción, respecto del rey Abiam, se nos detallan varios elementos que son muy interesantes, a los cuales vamos a tomar en consideración. Uno de ellos es que Abiam reinó únicamente por 3 años. Fue un reino muy corto. Podemos considerar que este reino fue muy corto debido a que la bendición de Dios no estaba sobre él. Habla de un corazón apartado de Dios y continuando en la práctica de los mismos pecados de su padre. Algo interesante que se nos menciona acá también es su madre, así como con Roboam. En este caso también se nos menciona con Abiam. Su madre fue Maaca y se nos da algunos detalles de ella, pero aquí nada muy profundo. Sin embargo, si avanzas unos versos más adelante, en el mismo capítulo 15, hasta el verso 13 del capítulo 15, te vas a encontrar ahora con el hijo de Abiam, que es Asa. Y respecto de esta mujer, de Maaca, dice lo siguiente: hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Ya puedes tener una idea de quién era esta mujer, de quién era esta Maaca. Si consideras a esta mujer, la podemos poner en un mismo plano con la madre de Roboam. Estos elementos que nos tientan, estos elementos que influyen en nosotros y que permiten que nosotros tomemos caminos desviados de lo que Dios ha determinado para ti y para mí. Bueno, Abiam
no quitó a su madre de este lugar. Y ya sabes, no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Conocía Abiam a Dios? La respuesta es sí, sí lo conocía. ¿Cómo podemos saber esto? Por el relato que se nos ofrece en Segunda de Crónicas, capítulo 13. Te lo voy a dejar de tarea para que lo leas antes de llegar a tu reunión de semilla en casa. Considera este pasaje. Entonces, vuelvo a la pregunta que te hacía hace unos segundos. ¿Conocía Abiam a Dios? La respuesta es sí. Si observas el discurso que Abiam da en el capítulo 13 de Segunda de Crónicas, es un discurso muy locuaz respecto a Dios y respecto a la idolatría de Israel de la mano de Jeroboam. Por lo tanto, habla de alguien que conoce a Dios, de alguien que puede hablar bien, de alguien que se expresa correctamente, pero que no necesariamente tiene una relación con el Señor. No necesariamente tiene una relación íntima con Dios. Lo que sí sabemos es que no fue fiel al Señor, su Dios. Eso se nos detalla en el pasaje de Primera de Reyes que acabamos de leer. No fue fiel al Señor. En Crónicas se nos presenta algo interesante. Y si te diste cuenta de la lectura que hiciste del capítulo 13, es que en el libro de Crónicas, este rey Abiam se nos presenta como el rey Abías. Tenemos estos dos nombres. En Reyes se le presenta como Abiam, como Abiam, y en Crónicas se nos presenta como Abías. Abías es un nombre que significa Yahvé es mi padre. Por el contrario, en Reyes, Abiam significa mi padre es Yam, que puede traducirse como padre del mar o mi padre es el mar. Considera esta diferencia en los nombres que se le da en Crónicas y en Reyes. En Crónicas vemos a Abiam, a Abías, dando un discurso en el nombre del Señor en contra de los israelitas idólatras. Pero en Reyes, Abiam se nos describe como alguien infiel, como alguien que siguió su propio corazón y que no siguió los designios dados por Dios. Por lo tanto, en estos dos reyes, tanto en Roboam como en Abiam, vemos una característica común, y es que aunque en uno hubo arrepentimiento y en otro hubo conocimiento, ninguno de estos dos tuvo una relación con el Señor, una relación íntima. Por lo tanto, presentar ciertos elementos que parecieran arrepentimiento sin un cambio de vida es simplemente un remordimiento. Por otro lado, tener cierto tipo de conocimiento de Dios, pero no mostrar el desarrollo del fruto del Espíritu en la vida, es sinónimo de lo mismo. No hay una relación íntima con el Señor. Y aquí hacemos el paralelo con David. David fue un hombre conforme al corazón del Señor. David se equivocó. Por supuesto que se equivocó, ya pasamos por allá. Si recuerdas, David hizo muchísimas cosas que enfadaron y enojaron muchísimo al Señor. Sin embargo, se le describe como alguien conforme al corazón del Señor. ¿Cuál era la característica principal de David que no encontramos ni en Roboam ni en Abiam? Es esta necesidad de una relación con el Señor. Es el terror de perder esta conexión con el Señor. Habla acerca de una actitud del corazón. Por lo tanto, podemos poner en perspectiva por una parte a David y por otra parte a estos dos reyes. Y ahora considerar en nuestra propia experiencia cuáles son los elementos que tú y yo diariamente tenemos frente a nosotros, que ejercitamos, en los cuales tal vez invertimos tiempo pensando o que están haciendo nido en nuestro corazón, ¿sabes? Y que de alguna forma están torciendo nuestro camino y nos están alejando de Dios. Puede que en un principio sean situaciones que se parecieran inofensivas, pero puede que otras situaciones simplemente las estemos haciendo sin saber
que lo que hacen es estar deshonrando al Señor. ¿Nos exime eso del enojo de Dios y del celo de Dios? La respuesta es no. La respuesta es no. Más bien, eso es una invitación a conocer qué es lo que Dios espera de ti y de mí como sus hijos. ¿Cuáles son las cosas que encienden su enojo? ¿Cuáles son las cosas que encienden su celo? Y por favor, no pensemos que esto es algo que aplicaba únicamente al Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento todo es gracia, todo es amor, todo es perdón, ¿sabes? Si hiciste algo, puedes venir a los pies del Señor porque Dios hace todas las cosas nuevas y las consecuencias de lo que hiciste no te van a perseguir. Si piensas que eso es así, acompáñame por favor a leer 1 Corintios, capítulo 10, versos 1 al 11. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte porque nos invita a entender que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Es el Dios de ayer, es el Dios de hoy y seguirá siendo exactamente el mismo por siempre. Por lo tanto, las cosas que en el Antiguo Testamento encendían el enojo y el celo de Dios son exactamente las mismas cosas que hoy día encienden ese enojo y ese celo. Por lo tanto, no vivamos nuestra vida creyendo que todo es pura gracia, puro amor, sin considerar esta otra realidad. Dios es amor, efectivamente, pero creo que la invitación para nosotros es a considerar qué es el amor del Señor. Por un lado, misericordia, pero por otro lado, justicia. Dios no se puede negar a sí mismo y Él es fiel a lo que ha prometido. Ya lo has visto con David, lo has visto con Salomón, con Jeroboam y ahora con Roboam y con Abiam. Consideremos esto para que en nuestra vida todas las cosas que hagamos, que digamos, que pensemos, las decisiones que tomamos sean decisiones que honren al Señor, que lo busquen y que nuestro camino se alinee a lo que Dios espera de nosotros. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.